Pues hermanos y hermanas, una palabrita sobre estas lecturas que hemos leído, particularmente sobre el Evangelio, que pudiéramos llamarle el Evangelio de la paciencia, el Evangelio de la espera confiada. Y no sé a ustedes, pero esa es una de las de los grandes retos que creo que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Cómo mantener, cómo perseverar, cómo mantener la esperanza, cómo mantener un estilo de vida bueno cuando los resultados no los vemos de manera inmediata. Y pasa con todas las cosas en la vida, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, con nuestros jóvenes a quienes tenemos que convencer a veces para que estudien, porque no le ven el sentido o les parece que es demasiado tiempo que toma estudiar, ¿verdad? En la escuela superior, en la escuela intermedia o también para una profesión. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero están de moda las profesiones cortas, ¿verdad? Que en poco tiempo pues ya eres un profesional de un campo. Eso es nuevo, es una característica nueva de nuestra sociedad de los fines del siglo XX y principios del XXI, donde la inmediatez pues tiene la prioridad, ¿verdad? Los que somos un poquito del siglo anterior teníamos otra percepción, otra manera de ver esto, pero pasa ahí, pasa en ese ejemplo, pero pasa también en otras cosas, ¿verdad? Como a veces invertimos, por ejemplo, dinero y quisiéramos ver el retorno de ese dinero, de la ganancia de ese dinero rápido y poder usar eso para otras cosas. Y los asesores financieros nos dicen, no, mira, tienes que esperar, tienes que dejar el dinero ahí, ahora no es el momento de sacarlo, eh, ¿verdad? Y tienes que esperar. Y bueno, la realidad es que vivimos en una cultura en general de la inmediatez y cada vez más, eh, us- ¿verdad? El personal técnico que me acompaña no vivió ese mundo, pero cuando yo tenía la edad que ellos tienen, había que levantarse a ir a cambiar el canal del televisor. Y si no había buena recepción, porque no había cable tampoco, así que si no había buena recepción había que treparse en el techo y uno estaba arriba y el otro abajo para mover esa antena porque no había de otra, ¿verdad? Y hoy en día pues con un botón uno hace todo. Eso va creando, eso va generando como una expectativa, una cultura de la inmediatez. Y resulta que este texto, a pesar de que está escrito hace 2000 años, tiene algo que decirnos sobre esto. La comunidad de Lucas, eh, ya el Señor no viene tan rápido como habían anticipado que iba a venir, como esperaban que iba a venir. Los primeros cristianos y las primeras cristianas pensaban que Jesús llegaba rápido, que había muerto, había resucitado y venía rapidito con sus ángeles al juicio, ¿verdad?, de toda la humanidad y a restaurar a Israel. Pues resulta que van pasando los años y los cristianos y las cristianas descubren que no es así, ¿no? Que Jesús tarda en llegar. Y al tardar en llegar, entonces eso plantea una serie de problemáticas novedosas para la comunidad cristiana, porque si tú ordenas tu vida pensando que todo se va a acabar pronto, pues tú te comportas de una manera, tomas decisiones de una manera, pero cuando tú te das cuenta que el Señor se va a tardar, pues entonces ya no es vivir un cristianismo eh, como los atletas que están esperando que suene el disparo para salir en estas carreras de pista y campo, ¿verdad? Pues cuando te das cuenta que el Señor no va a venir pronto, pues entonces ya no vives como esos atletas esperando que suene el disparo. Ahora te tienes que poner a vivir de una manera diferente y eso entonces implica examinar los propios valores, examinar la vida comunitaria, etcétera. El ejemplo que tenemos aquí es, tenemos dos ejemplos. El primero tiene que ver con, dice Jesús, mira, si la persona que va a ser víctima de un robo o de un crimen supiera de antemano,
pues obviamente se prepararía, ¿ok? Se prepararía. Cuando viniera, ya estaría preparado. Y la implicación es, como no sabes cuándo va a venir, pues entonces tienes que estar preparado todo el tiempo. ¿Ah? Eh, y en este sentido, pues los que vivimos en Puerto Rico, con la alta tasa de criminalidad que tenemos en algunas áreas urbanas, pues entendemos muy bien esto, ¿verdad? Tenemos que estar como que constantemente preparados y preparadas. Desde luego no hay que vivir una angustia permanente pensando que en cualquier sitio te van a asaltar o te van a hacer cualquier cosa mala o te van a robar el carro, porque entonces creamos un clima negativo y eso no nos ayuda para nada, ¿verdad? Hasta en los casos extremos podemos caer en una paranoia que no ayuda para nada a nuestra salud mental. Así que no es tampoco vivir de esa manera, ¿verdad? Pero lo que está, la temática del Evangelio es estar preparados porque no se sabe la hora. El otro ejemplo, el ejemplo de un servidor y dice, mira, si esta persona, eh, con esta persona ha hecho las cosas buenas, el dueño le confía más cosas, ¿ok? Es decir, se comunica la idea de un crecimiento, de una maduración en la fe. Y eso es parte del proceso de crecimiento que creo que a veces ignoramos, pero que es bien importante, ¿verdad? La fe evoluciona, la fe madura. Entonces uno primero va conociendo algunas cositas sencillas de la fe y con eso basta, pero según uno va madurando, entonces Dios va dándose más a uno y uno va comprendiendo más cosas sobre Dios. Y dice, si ese servidor hace las cosas bien, pues entonces será premiado. Pero ¿qué pasa si el servidor dice, caramba, mi dueño no llega, me dejó aquí todas estas responsabilidades y se fue, sabe Dios a dónde, y no llega? Y como no llega, entonces me canso, o me canso de esperar, o me aburro, y entonces empiezo, dice el texto, a maltratar a los sirvientes y a las sirvientas, y a ¿verdad? No cuidar las cosas, entonces como que, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y aquí creo que vale la pena mencionar algo que está muy relacionado a esto, que tiene que ver con los primeros fervores. Nos pasa en todo, hermanos y hermanas, ¿sabe? Cuando usted llega por primera vez a un trabajo nuevo, usted cumple todo al pie de la letra, usted quiere hacer mejor que cualquiera de los demás empleados, obedecer todo en la línea y hacer todo según está escrito. Con el paso del tiempo, usted se va relajando en su disciplina y ya no hace las cosas con tanto cuidado, con tanto cariño, ya no se esfuerza tanto, ya no está tan preocupado de que le cojan haciendo algo que no está bien o, ¿verdad? Malgastando el tiempo, etcétera. Lo mismo nos pasa en una relación afectiva. Las primeras veces un fervor, ¿verdad? Un amor muy grande, una dedicación, una paciencia, una comprensión. A veces damos la milla extra para comprender al otro o a la otra. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo la relación va caminando y con el tiempo entonces nos enfriamos y ya no tenemos tanta paciencia, ya no tenemos tanto amor, tanta pasión, etcétera, 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 ¿verdad? Así que este Evangelio nos habla de experiencias que son comunes para todos nosotros. Nos pasa en la vida de oración. Hay veces que tenemos experiencias de conversión o experiencias de encuentro con Dios y empezamos muy devotos a orar, a servir, nos involucramos en actividades de servicio comunitario, sentimos que nos importa mucho lo que le pase a la comunidad y nos comprometemos con ella para transformar, pero con el tiempo nos vamos cansando y dejamos de ir a misa o dejamos de ayudar a los demás, dejamos de ofrecernos para servir. Todo eso pasa, ¿verdad? Así que no son experiencias que nosotros digamos, pues qué raro, qué cosa está hablando este señor Lucas ahí en ese evangelio, o qué cosas está diciendo Jesús en el evangelio de Lucas, porque yo no entiendo eso. Sí, hemos vivido y vivimos experiencias similares. La comunidad de Lucas ya
como dije al principio, se va cansando porque no llega Jesús y entonces tiene que transformar los primeros fervores a un compromiso constante. ¿Por qué las parejas que tienen muchos años de casadas, por qué siguen juntas? Porque transforman los primeros fervores en el compromiso del amor. Entonces son capaces de manejar los retos que vienen en las relaciones, son capaces de manejarlo de manera adulta, porque ya no están centrados en esos primeros fervores, sino en el compromiso de la constancia, de la perseverancia en el amor. Y lo mismo para nosotros en la iglesia, pues también, ¿verdad? Imagínense si estas personas tenían razones para desesperanzarse un poquito, que acababan de vivir la experiencia de Jesús hace 30, 40 años atrás. Imagínense nosotros y nosotras que llevamos 2000 y pico de años después de esta experiencia y Jesús no acaba de llegar, ¿verdad? Así que tendríamos, en términos humanos, tendríamos más razones para la desesperanza, más razones para la desesperanza. Sin embargo, ¿qué hemos heredado? ¿Qué hemos recibido de los cristianos y las cristianas que vinieron antes que nosotros y nosotras? Lo que hemos recibido es que hay un valor en la espera, que la espera no es tiempo mal gastado, que la espera es tiempo de maduración y de crecimiento. ¿Por qué la iglesia en estos 2000 y pico de años, mire mi hermano y mi hermana, ha crecido, se ha fortalecido, ha madurado? Usted puede decir, pero padre, ¿de qué usted está hablando? Si ahora menos gente va a la iglesia y menos gente cree en Dios. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero los que estamos adentro estamos ya con una conciencia y estamos invitados a vivir una vida madura en la fe. Invitados e invitadas, no quiere decir que todo el mundo lo haga, ¿sabe? Porque hay gente que está en la iglesia y no quiere o no se compromete o no le interesa madurar y profundizar. Pero quien lo quiere hacer, el Espíritu Santo ha provisto a la iglesia con los recursos y las maneras para ayudar a la gente a profundizar y crecer en su fe. Así que terminamos esta reflexión de esta mañana revalorizando la esperanza, revalorizando la perseverancia, revalorizando la espera, la conciencia de que este asunto de vivir, y en particular este asunto de vivir la fe, no es una carrera de 100 metros, donde lo que importa es la velocidad, sino que es un maratón. Y en el maratón, más que la velocidad, que es importante, lo que importa es la perseverancia, ¿verdad? Así que pido para ustedes y para mí la perseverancia, la confianza en que el Señor está presente, que el Señor llegará cuando quiera llegar. Mientras tanto, yo tengo el compromiso de mantener mi fidelidad a su palabra y mi amor y solidaridad para con mis hermanos y hermanas, particularmente aquellos que más lo necesitan. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.